Dios nos los bendiga, hermanos. Bienvenidos a la plataforma. Bienvenidos a este canal. Alabado sea el nombre del Señor. Bendiciones donde quiera que se encuentren. Vamos a dar un estudio de la palabra del Señor. Vamos a irnos, hermanos, en este día al libro de los Proverbios. Tome su Biblia ahí donde esté. Y váyase al libro de los Proverbios. Vamos a leer el capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Tome su Biblia y muévase a Proverbios capítulo 1. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su bello Espíritu Santo. Antes de empezar a leer la palabra, vamos a orar, que el Espíritu Santo tome control. Padre eterno, Señor, te damos gracias por este momento, que nos permitas compartir tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que tomes control de este momento, que tomes control de tu bendita palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Padre, que sea tu Espíritu Santo utilizando mis labios, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú enviando la palabra, Padre, y tocando los corazones, Señor, que seas tú poniendo, Padre amado, Señor, la palabra, Señor, en mi mente, en mis labios, Señor, y enviándola, Padre, a tierra, Padre Santo, donde dé fruto, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, toma control de principio a fin de este mensaje, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno. Toma control, Padre, a ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Hermanos, bendiciones. Vamos a empezar. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leerlo a partir del versículo 8 en adelante. Está larga la lectura, pero nos va a ayudar. Es un hermoso capítulo y el mensaje que nos da es hermoso el mensaje. Amén. Vamos a leer capítulo 1 del libro de Proverbios del 8 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y su bello Espíritu Santo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán,
por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor añada bendición a su bendita palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, en esta porción, en este mensaje que acabamos de leer, Dios nos mira como sus hijos, porque somos hijos de Él. Todos los que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, somos hijos de Él. Somos hijos de Él y Él nos trata como Padre que es. Nos da un mensaje, nos advierte sobre lo que nos va a acontecer, lo que nos puede pasar en este mundo. En los primeros versículos cuando leemos, aunque pueden ser versículos que pueden ir también directamente a los padres terrenales y a sus hijos y a los hijos, Dios nos hace mirar, nos hace ver que Él como Padre nos dice que lo escuchemos a Él. Vamos a leer esos primeros versículos. Oye, hijo mío, dice, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Dios, a través de esta porción nos hace mención lo importante que es el consejo, la instrucción. Aunque el mensaje aquí en estos dos versículos que acabamos de leer va dirigido a los hijos, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies el consejo de tu madre. Lo que hace el Señor a través de su palabra es aconsejarnos a nosotros, es instruirnos a nosotros, para que sepamos cómo movernos en este mundo de tinieblas. Dios nos habla a través de su palabra y nos instruye y nos prepara a nosotros. ¿Para qué? Para que sepamos movernos y sepamos detectar las trampas del diablo en este mundo. Porque estamos en un mundo que es controlado por Satanás y que el Señor lo reprenda. Estamos en un mundo donde tú sales de tu casa y te vas a topar con tentaciones. Tú sales de tu casa y te vas a topar con trampas del enemigo en todos lados, tentaciones que el enemigo te pone. ¿Por qué? Porque la lucha del diablo no es contra los que no buscan de Dios. Ellos ya le pertenecen a Él. Pero la lucha del diablo es contra los que buscan, anhelan estar en la presencia del Señor, los que buscan conocer a Dios. A ellos quiere hacer tropezar y hacerlos caer. Hermanos, la lucha del diablo es contra ti y contra mí. Él no quiere que tú des testimonio del poder de Dios. Él no quiere que tú abras tu boca y que des el mensaje a aquella persona que no conoce de Él. Nosotros somos los enemigos de Él. Él se levanta contra nosotros, contra los hijos de Dios. Él es nuestro enemigo. Los que están en el mundo y no conocen de Dios, a ellos los tiene en su mano. Él va a contender con usted. Él va a contender conmigo. ¿Por qué? Porque Él quiere destruir a aquellas personas que son la imagen de Dios. Porque la palabra del Señor nos enseña que Él nos ha hecho a imagen de Él, a semejanza de Él. Y todo lo que se parece a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, el diablo lo aborrece. El diablo no quiere eso. El diablo lo quiere destruir porque a eso vino. Él es experto, Satanás es experto. Dice su palabra que él vino a matar, a hurtar y a destruir.
Pero a través del libro de Proverbios y a través de la palabra del Señor, Dios nos enseña cómo trabaja nuestro enemigo. Hermano, es semejante como cuando usted es un boxeador y usted analiza al enemigo, analiza a aquel boxeador, aquel con el cual usted va a pelear, y checa sus puntos débiles, checa sus habilidades, checa su forma de pelear. Pues la palabra del Señor, Dios nos muestra cómo trabaja el enemigo para poder discernir cuándo es una trampa de él y poder zafarnos de ella. En los versículos siguientes, fíjese lo que dice la palabra. Hijo mío, dice, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Fíjese el Señor lo que nos advierte. En el mundo, hermanos, vamos a encontrar la tentación. Vamos a encontrar al enemigo que nos va a querer seducir con aquello que una vez que no conocíamos al Señor lo practicábamos. Pero el Señor nos advierte, dice, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Por qué? Porque aún en este tiempo, ahora que usted está en los caminos del Señor, el enemigo va a seguir trabajando igual. Si usted antes era borracho, el diablo lo va a querer seducir con una cerveza. Si usted antes fumaba, el diablo lo va a querer seducir con un cigarro. El diablo lo va a atacar con todas aquellas armas, con todo aquello que un tiempo, antes de que viniera a los pies del Señor, Él lo tenía atado y sabía que le gustaban. El diablo esas debilidades va a querer atacarlas, porque sabe que en eso se deleitaba usted antes de conocer a Cristo. Y uno tiene que estar alerta. ¿Por qué? Porque a través de la palabra del Señor, el Señor nos muestra que el enemigo no duerme, hermano. El enemigo anda, dice la palabra, como el león rugiente, buscando a quien devorar. Y él va a devorar a todo aquel de la manada que está débil en el Señor. Él va a devorar todo aquel que no se preocupa por edificarse en el Señor, que no conoce su palabra, que no ora, que no ayuna, que no busca la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque es presa fácil. Aquella persona que busca la presencia de Dios, aquella persona que anhela estar delante del Señor y que busca el refugio del Señor, esa persona, hermano, esa persona está firme. Y cuando el enemigo viene a atacarla, ella permanece firme. ¿Por qué? Porque el Señor le da la fuerza para resistir la tentación. El Señor le da la fuerza para resistir los ataques del enemigo, los dardos que lanza el enemigo. Y a eso somos llamados, para saber detectar cuando el enemigo viene, cuando sales al mundo, Él te presenta las trampas. Porque usted sale al mundo y el enemigo pone trampas en el mundo. Usted va a encontrar trampas. Si usted era mujeriego, va a encontrar mujeres que quizás le guiñen el ojo. Si usted le gustaban mucho los hombres, usted va a encontrar hombres que también le guiñen el ojo. El diablo sabe las debilidades del hombre. El diablo conoce las debilidades del hombre. ¿Por qué? Porque él conoce todo lo que se puede mirar. Él no puede leer su mente. Él no es omnisciente. Él no puede conocer lo que usted piensa. Solamente Dios es omnisciente. Él no es omnipresente, pero Dios sí lo es. A Dios no se le escapa nada de lo que acontece en el mundo, pero el diablo tiene demonios que le informan, que le dicen, mira, su debilidad es esto, su debilidad es esto, por aquí lo puedes atacar. Y uno tiene que estar listo, ¿por qué? Porque el diablo va a atacar
los puntos débiles, los que Él sabía que antes nos tenían atados a Él. Por eso en la palabra del Señor dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Porque ¿quiénes son los pecadores? Los pecadores, hermanos, son instrumentos de Satanás que van a querer seducirte para que regreses al mundo. Todo aquel que practica pecado es un instrumento de Satanás, que lo usa para hacer estorbo en la iglesia, que lo usa para hacer estorbo a un cristiano que está buscando realmente la presencia. Son instrumentos del diablo. Son instrumentos en las manos del diablo que el diablo usa. ¿Para qué? Para poner tropiezo al que realmente busca de Dios. Y el Señor a través de su palabra nos dice que estemos alertas. ¿Por qué? Porque el diablo no duerme, hermanos. El diablo no duerme. Él anda buscando cómo hacer tropezar al pueblo de Dios. Cómo hacer menguar al pueblo de Dios. Cómo destruir al pueblo de Dios. Cómo destruirte a ti y a mí. Pero Dios nos ha dado armas, las cuales nosotros podemos usar y en las cuales nosotros nos podemos fortalecer. Armas que son el ayuno, armas que son la oración, armas que son la lectura de su palabra, armas que son buscar la presencia del Señor, porque en ella nos vamos a fortalecer. Y el día que el enemigo venga a atacarnos, estaremos fuertes para resistir los dardos de él. Y no menguaremos, no caeremos. Por eso el Señor nos dice a través de su palabra: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que resistir. Porque el enemigo siempre va a estar atacándonos. Pero ¿por qué nos va a atacar? Porque él sabe que hay puntos flacos en nosotros. Hay puntos que él sabe que antes nos tenían atados. Ataduras que él sabe que antes nos tumbaban. Por eso es necesario que nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, nos fortalezcamos en él. ¿Para qué? Para poder resistir los ataques del enemigo. Si recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, dice: Satanás te ha pedido, dice, para zarandearte, pero yo he orado por ti, para cuando venga la prueba, dice, tú estés fuerte y resistas. El diablo, hermanos, es un acusador. Él siempre va a estar señalando al siervo de Dios. Él siempre va a estar señalando: mira fulano, mira a él fulano, mira lo que hizo, mira lo que hizo. Él es nuestro acusador. Él nos está acusando siempre delante de Dios. Él nos está señalando siempre. Pero el Señor, a través de su palabra, nos indica, a través de esta porción que leímos, cómo el diablo trabaja y qué es lo que tienes que hacer y a quién tienes que correr. Porque todo aquel que no conoce a Dios, que no busca a Dios, es un instrumento de Satanás. Uno ya lo sabe y otros lo hacen en ignorancia, pero uno ya sabe que son instrumentos del diablo y el diablo los usa para que sean de tropiezo dentro de la obra del Señor y aún en el mundo. Entonces dice la palabra que cuando tú te encuentres con el pecador y él te quiera seducir y dice: ven con nosotros, dice, tengamos todos una bolsa, dice, pongamos acechanza, seamos de tropiezo al justo. En esta porción así lo dice. Fíjese lo que dice el Señor. En el versículo 15, hijo mío, dice, no andes con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Dice el Señor a través de su Espíritu: apártate, no andes con ellos, aléjate de sus caminos. Sé astuto, discierne
que sus pies van hacia el mal, van hacia el infierno. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Ellos no saben, ellos no disciernen, están velados, ellos no pueden mirar. Ellos son hombres naturales. Ellos no conocen lo espiritual. Pero tú ya conoces lo espiritual. Tienes que discernir y apartarte de ellos. Porque el diablo los usa a ellos para ser tropiezo para ti. Pero tienes que zafarte de ahí. Porque sus pies corren hacia el mal, dice, y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Fíjese lo hermoso que es la palabra aquí. Dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Cuando usted ya entiende, cuando usted ya discierne por medio de la palabra del Señor, hermano, usted tiene la capacidad que le es dada por medio del Espíritu Santo para poder detectar las trampas de Satanás. Usted ya puede mirarlas, porque el Espíritu Santo le ha dado discernimiento para mirar y detectar que es una trampa que el diablo le ha puesto. Por eso aquí en esta porción el Señor dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Usted como ave va a poder mirar la red y va a poder zafarse del enemigo para no caer en la trampa. Dios a través de su palabra nos da discernimiento. Dice la palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. En este mundo de tinieblas, hermanos, el diablo pone las trampas en la oscuridad. Pero la misma palabra dice, nos enseña que ella es luz y ella te las enseña. Te abre tus ojos espirituales y te hace ver esas trampas que están en la oscuridad. Porque el diablo trabaja en la oscuridad. Él no trabaja en la luz. Todos los que no conocen del Señor se mueven en tinieblas. Aunque pareciera que andan en la luz, ellos se mueven en tinieblas. La Biblia nos enseña que ellos no saben con qué tropiezan, no entienden. Ellos caminan por el mundo. Ellos tienen ojos, pero no pueden ver, hermanos. Dice la palabra que ellos tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Ellos andan en tinieblas, no oyen teniendo oídos y no ven teniendo ojos. El que te abre los ojos espirituales es la palabra del Señor por medio de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. El que te abre tus oídos espirituales y aprendes a oír lo espiritual es la palabra del Señor cuando tú te sujetas al Espíritu Santo. Ahí el Señor te empieza a dar crecimiento y te empieza a dar discernimiento porque te hace sensible. Puedes mirar, te quita ese velo espiritual de tus ojos y te quita también ese velo espiritual que te impide oír lo espiritual. Porque tenemos oídos, pero no podemos oír lo espiritual. Tenemos ojos, pero no podemos ver lo espiritual. Porque el que destapa nuestros oídos espirituales y el que quita ese velo espiritual se llama Jesucristo. Y se llama también la obediencia a su palabra. Eso es lo que lo quita. Porque usted puede confesar a Cristo y ser desobediente a su palabra y ser uno dentro de la iglesia y ser otro fuera de la iglesia. Usted nunca se va a convertir, nunca va a conocer al Señor. Tiene que ser igual. Dentro de la iglesia tiene que adorar al Señor. Y dentro de cuando viene usted a su hogar es otra iglesia, es otro templo ahí, donde usted también tiene que dedicarle tiempo a Dios. En todo tiempo nosotros estamos casados con Él. Somos la novia de Él. Él está casado con nosotros. Acuérdese lo que dice su palabra. Que un tiempo estábamos casados con Satanás. Él era nuestro esposo. Pero habiendo muerto el marido al cual estábamos sujetos, dice. Habiendo muerto el pecado,
el cual es Satanás, al cual estábamos sujetos, dice, ahora podemos casarnos con otro, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque no puedes, dice, estar casado con uno y casarte con el otro, porque es fornicas, es pecado, estás en fornicación. No puedes servir a dos señores. Tiene que morir el marido al cual está sujeto. Porque todos los que vivíamos en pecado, de nuevo le digo, estaba sujeto, tu marido era el diablo, estaba sujeto al pecado. Pero una vez conociendo a Cristo, murió el pecado en ti, murió Satanás, el cual era tu marido, porque tú renunciaste al pecado, ahí murió él. Y pudiste ahora sí casarte con Cristo, unirte a él. Ahora él es nuestro esposo, nosotros somos la novia de él. Y le debemos fidelidad a Cristo. Porque si usted vuelve a pecar, está en fornicación espiritual. Tiene que pelear con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la carne nosotros, hermanos, no podemos pelear. Tenemos que agarrarnos, vestirnos de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir al enemigo. El apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios nos dice que nuestra lucha no es contra sangre, dice, no es contra carne, sino contra huestes espirituales, dice, de maldad. Entonces dice, fortaleceos en el poder de Dios. Fortaleceos en el poder de Dios. No en la carne, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos resistir al enemigo, dice. Porque nuestro pleito es contra él, no es contra el vecino, no es contra el hermano. Hay alguien que obra detrás del hermano, hay alguien que obra detrás del vecino, el cual el diablo lo usa. ¿Para qué? Para tumbarte a ti. Así trabaja Satanás. Dios nos da discernimiento. ¿Para qué? Para poder identificar las trampas del enemigo. Porque él trabaja en la oscuridad. Él trabaja en las tinieblas. Él no trabaja en la luz. Él trabaja en la oscuridad. Porque el único que trabaja en la luz se llama Jesús. Por eso su palabra nos enseña que dice, Él es la luz. Él es la lámpara, y donde llega Cristo alumbra y pone en evidencia las trampas de Satanás. Lo que te da discernimiento para poder identificar las trampas del diablo en este mundo de tinieblas es la palabra, es la luz de su palabra. Porque cuando tú tienes la palabra morando en ti, te da discernimiento para poder ver las trampas del enemigo que están en este mundo de oscuridad. Hermano, es semejante a cuando usted entra a un cuarto oscuro con una lámpara. Mientras usted no agarre la lámpara, usted se va a caer dentro de ese cuarto oscuro. No va a saber qué hay adentro. No va a saber si hay un hoyo. No va a saber si hay una silla con la cual puede chocar. Pero cuando agarra la luz y la prende en ese cuarto, queda todo en evidencia. Semejante es la palabra de Dios. Dios nos da discernimiento a través de su palabra para poder mirar las trampas de Satanás que pone en el mundo. ¿Por qué? Porque a través de su palabra, que es luz, nos muestra dónde están las trampas que Él las está poniendo. ¿Para qué? Para hacer de tropiezo a aquellos que buscan a Dios. Qué hermoso saber, hermanos, que tenemos un Dios que es nuestro ayudador. Porque si no tenemos el poder del Espíritu Santo, somos presas de Él. No podemos resistir a la tentación. No podemos vencer al enemigo. Estamos fritos en las manos del diablo. Tenemos que fortalecernos en el Espíritu y buscar la fortaleza de Él. ¿Para qué? Para que podamos distinguir y podamos vencer al enemigo. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así nos enseña la palabra. Fortaleceos en el poder de nuestro Dios. Somos más que vencedores en Él.
porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Él ya nos dio la victoria. Satanás no tiene poder sobre nosotros, porque usted le ha dado el poder de su Espíritu Santo para poder reprenderlo en todo momento. A usted le ha dado el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que usted pueda vencer toda tentación del diablo. Carnalmente nosotros no podemos vencer a Satanás, pero Él nos ha dado el poder del Señor, nuestro Señor Jesucristo, el poder de su Espíritu. ¿Para qué? Para que no estemos solos en este mundo. Porque si no tenemos la protección ni el poder de su Espíritu Santo, hermano, estamos perdidos. Estamos en las manos del diablo y Él va a hacer con nosotros lo que Él quiere. Fíjese en el versículo 16, dice, porque sus pies corren hacia el mal, apártate de ellos, dice. Si el pecador te quisiera engañar y te dice, ven con nosotros, dice, pongamos acechanza. Dice, apártate. En el versículo 16 del capítulo 1 de Proverbios dice, aparta tu pie de sus veredas, dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Fíjese. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. ¿Qué es el pecado, hermanos? Hermano, el pecado no es más que una atadura. No la podemos mirar, pero espiritualmente es una atadura. El pecado es una soga, es una atadura, vamos a decirlo así. Una atadura espiritual que nos amarra, nos deja, decimos nosotros en Jalisco, maniados, amarrados. Y cuando tú resistes a la voluntad de Dios, resistes al consejo de Dios, resistes al llamado de Dios, resistes en todo momento a todo lo que se llama, a lo que todo que tiene que ver con Dios, hermanos, tú sin darte cuenta, lo que estás haciendo es apretando malas ataduras que tú tienes por el pecado. Es como cuando te amarran las de estas, ¿cómo se llaman? Las que te ponen los policías, los grilletes, las esposas. Esas cuando te las ponen, hermanos, si tú te mueves, ellas se aprietan y te lastiman, te van sujetando más. El pecado trabaja semejantes, las ataduras así trabajan. Cuando tú te resistes a que Dios te llama y Dios te hace el llamado, Dios te busca. Y tú por un lado le dices, no estoy listo todavía para hacer las cosas de Dios. No estoy listo todavía para confesar a Cristo. No, hermano, es que no me siento todavía capaz. Es que es mucha responsabilidad. Inconscientemente lo que estás haciendo es amarrarte más al pecado, a las ataduras por medio de las cuales el diablo te tiene amarrado. Tú las aprietas inconscientemente. ¿No se acuerda cuando Faraón se resistía a dejar ir al pueblo de Israel? Y viendo las maravillas que hacía Dios por medio de Moisés. Viendo las maravillas, ¿y qué es lo que decía el Señor? Yo endureceré su corazón. Pero no lo hacía el Señor porque Él quería, sino porque Él sabía que Faraón se iba a resistir otra vez. Y la consecuencia de esa dureza es que las ataduras se aprietan más. Te resistes a lo que es Dios, a todo lo que tiene que ver con Dios. Espiritualmente tú no quieres nada de lo que tenga que ver con Dios. Y tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes, que es el pecado que está en ti, que te impide reconocer a Dios, que te impide meter a Dios en tu vida para que Él sea el que te guíe en todo momento. Tú no lo entiendes. Pero es Satanás detrás de todo eso, que Él es el que tiene control de tu vida. Tú no lo miras, pero ¿por qué no lo miras? Porque tus ojos están cegados.
Tus oídos están sordos. Tienes oídos, por eso dice la palabra que tiene oídos pero no oye, y tiene ojos pero no ven. Tienen que recibir al Señor. ¿Para qué? Para que esos ojos se abran, esos oídos se abran. Porque el pecado impide que tus ojos vean, el pecado impide que tus oídos oigan lo espiritual. No puedes oír la voz de Dios, no puedes discernir todo lo que sea del Espíritu. Tus sentidos son carnales, tus sentidos son terrenales. Tus sentidos nomás detectan todo lo que tus ojos pueden ver y oír terrenalmente. El hombre está incapacitado para lo espiritual porque no tiene el poder del Espíritu Santo en él, por cuanto se resiste a recibir a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No quiere ser regenerado por el poder del Espíritu Santo. Por eso estamos ciegos y estamos sordos espiritualmente. Fíjese lo que dice la palabra más adelante. Tales son las sendas de todo el que es dado la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores, dice. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Fíjese, hermano, en el mundo se mueve una sabiduría. Fíjese lo que dice la palabra. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Es una sabiduría terrenal. Es una sabiduría que no te lleva a Dios. Es una sabiduría que te ata al mundo. Es una sabiduría que no te quita, no te puede abrir los ojos espirituales. Es una sabiduría que viene del enemigo, del príncipe de la potestad del aire. Esa sabiduría proviene del mundo, y todo lo que proviene del mundo, el amor del Padre no está ahí. Es del mundo. Y el gobernador de este mundo se llama Satanás. Usted puede salir a las calles y escucha sabiduría. Por eso aquí la porción en Proverbios dice, la sabiduría clama. Donde usted se mueva y escucha sabiduría, sabiduría. Escucha a un amigo que le dice, mira lo que yo sé hacer, mira que el mecánico cómo habla, de cómo es sabio en lo que él sabe. Pero toda la sabiduría que se mueve en este mundo es terrenal. Dice, clama en las calles, clama en los lugares de reunión, clama en las plazas, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y dice el Señor, fíjese en el versículo siguiente, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Fíjese. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Porque toda la sabiduría de este mundo, hermano, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Va en contra de la voluntad de Dios. Son designios carnales. Y por cuanto son designios carnales, no se pueden, dice, sujetar a la ley de Dios. Así dice el apóstol Pablo. Por cuanto los designios carnales, dice, no se pueden sujetar a la ley de Dios. Dice, por cuanto no son espirituales. ¿Pero por qué no se pueden sujetar? Porque no está metido en el asunto el Espíritu Santo. Si no está metido el Espíritu Santo, no hay vida. Si usted está haciendo obras y no tiene el Espíritu Santo, no tiene el fundamento, porque la evidencia de que el fundamento es correcto es el Espíritu Santo.
La evidencia de que usted verdaderamente tiene un fundamento en su vida en el cual ya puede edificar y tienen valor las obras, se llama Espíritu Santo. Tiene que estar el Espíritu Santo dentro de su vida. Y tiene que ser una evidencia de que usted ya le pertenece al Señor. Y la evidencia es de que el Espíritu Santo le va a respaldar en aquellas palabras, en aquellas obras que usted hace. Los frutos van a dar evidencia de que el fundamento es correcto, el cual tiene usted, de que el Espíritu Santo está dentro de usted y esas obras tienen valor delante de Dios. Si no son solo obras simples, son obras que no tienen valor delante de Dios. Por eso usted puede mirar a personas buenas que dicen, no, yo soy bueno, yo no necesito de Dios. Si no está el Espíritu Santo, son obras que no tienen valor delante de Dios. Por cuanto el fundamento no está bien puesto. Por cuanto el Espíritu Santo no está ahí en el asunto. Porque el mundo tiene partida la fe, hermanos. Dios te demanda que la fe que tú pongas en Él tiene que estar completamente en Él. La unidad de la fe puesta en Cristo, la unidad de la fe puesta en el Padre y la unidad de la fe puesta en el Espíritu Santo, que son uno, un solo Dios. Mucha gente no entiende, dicen que son tres dioses, pero nosotros sabemos por el Espíritu que es un solo Dios. Porque nosotros somos también tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Somos tres en una persona. Yo soy Javier, pero dentro de mí hay un espíritu y hay un alma. Y este cuerpo, somos tres en uno. Javier es uno, pero dentro de mí hay tres. Hermanos, y son diferentes. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio y el alma va a salvación o a condenación. Y el cuerpo vuelve al polvo del cual fue hecho. Tres en uno. Los que dicen que creemos en tres dioses porque no tienen discernimiento del Espíritu Santo. Tienen que orar, tienen que ayunar y primero poner el fundamento firme en Cristo. Si el Señor dijo, ir por el mundo, dice, predicando el Evangelio, y al que creyere bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese, si lo dijo nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios, y ellos se ponen a bautizar en el nombre de Jesús nomás. El nombre de Jesús es la autoridad. Cuando usted saca un demonio, le dice, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas. Esa es la autoridad, el nombre, la autoridad. Por eso Pablo decía, cree en Jesús, en el nombre de Jesús y serás salvo. Es la autoridad. En el nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, en el nombre de Jesús. Pero el mismo Jesucristo dice, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le va a creer? ¿A Dios que lo dijo o a Pablo? Pablo, yo digo que él lo hacía bien. Él cuando predica la autoridad. Pero el hombre siempre tiende a voltear. ¿Usted cree que Dios se equivocó al decir que bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Dios no se equivoca, el que se equivoca es usted. Dios nunca se equivoca. El hombre es el que se equivoca y voltea. Y las consecuencias las vive el hombre por ser rebelde a la palabra. Si el mismo Dios te está diciendo, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todavía ellos te dicen, ¿en qué? ¿Cómo los bautizaremos? En el nombre de Jesús. Si Dios te está diciendo en el nombre del Padre, dice David Damon, dice, ¿eres burro o estás endemoniado? Fíjese,
Vamos a irnos al 25, al 24. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Dice la palabra, fíjese lo que leímos. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Hermano, usted no busca a Dios. Dios es tan grande en amor y en misericordia que es Dios quien lo busca a usted. Fíjese, el amor del Señor es Dios quien lo busca a usted. Por cuanto extendí mi mano, dice, y no hubo quien atendiese. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Es Dios quien te llama a través de su Hijo. Es Dios quien te extiende la salvación a través de su Hijo. Y tú no quieres nada con Dios. Dice la palabra del Señor en Proverbios, dice que todo aquel que aborrece a Jehová, dice, ama la muerte. Todo aquel que me aborrece, dice, ama la muerte. ¿Y sabes cuál es la evidencia de que tú amas, que tú aborreces a Dios? De que sigues practicando pecado. Tú lo aborreces, aunque tú digas, no, yo amo a Dios. Si practicas el pecado, tu papá es el diablo, no es Dios. Porque el pecado es padre de todo pecado, es padre de toda mentira. Y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Cristo no tiene nada que ver con el pecado. Pero dice, por cuanto extendí mi mano y no hubo quien atendiese, por cuanto llamé y no quisiste oír. Dice, cuando tú llames y clames en el tiempo de necesidad, yo no te voy a oír. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué no tengo respuesta de la necesidad que yo tengo con Dios? Analice su vida, analice su caminar. Analice si por el camino no se salió y le falló a Dios, pídale perdón, reconcíliese con el Señor. Porque si pecamos y no nos dimos cuenta, si le fallamos o si nos dimos cuenta, tiene que reconciliarse con el Señor. Si no hay estorbo, dice que Él no te va a oír. Aunque de la mañana te levantes, dice, y clamares a Él, no te va a oír. Pero fíjese qué hermoso, hermano, cuando usted camina sujeto a Dios, ya para terminar. Qué hermoso lo que dice al final el Señor. Mas el que me oyere, dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Eso es lo que quiere el Señor. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Vivimos confiados porque tenemos un Dios de poder. Vivimos confiados porque miramos la mano de Él. Y si aún Él nos manda prueba para que nuestra fe crezca, es por nuestro bien. Porque son exámenes que nos manda, son pruebas. Él prueba nuestra fe. El Pedro dice, aunque sea, dice, ahora, dice, por un poco de tiempo, dice, seamos, ¿qué? Atribulados. Para que probada vuestra fe sea hallada, dice. Sea hallada, ¿qué? En victoria. Sea hallada buena para Él. Porque el propósito de Dios es que no te quedes estancado. Es que no nos quedemos estancados, sino que crezcamos. Ese es el propósito del Señor. Dice su palabra que crezcamos y vayamos como la luz de la aurora, dice,
que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es el propósito del Señor, que crezcamos cada día en Él, que crezcamos en el conocimiento de Cristo. Dice que crezcamos en el conocimiento de Cristo hasta que lleguemos a la unidad de la fe, hermanos. Es la unidad de la fe, porque quiere una fe completa, no una fe partida como en el mundo, que parte de tu fe la pones en una estampita, parte de tu fe la pones en otra estatua, parte de tu fe. El mundo tiene su fe repartida en pedacitos a diferentes ídolos. Dios te demanda la unidad de la fe puesta en Él, tu fe completa, una fe que no esté partida, una fe que no esté dividida, una fe completamente en el Hijo, porque es el medio para llegar al Padre. Dice, pero que crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que llegamos al conocimiento de a quién servimos, que lleguemos al conocimiento del poder que hay en aquel Dios al cual servimos. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que Dios anhela en cada uno de nosotros. Quiere que nosotros como sus hijos sepamos la herencia que tenemos en Él, por cuanto somos herederos en Él. Amén, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones. Vamos a orar para quedar despedido. Padre eterno, Señor, te doy gracias por este momento. Gracias por tu mensaje, Padre. Padre, te pido, Señor, que seas tú fortaleciendo, que seas tú rompiendo cadenas en esas personas, Padre, que tú les pongas a escuchar este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús, rompe cadenas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo no sé si están enfermos, Padre, pero tu palabra dice que oremos por toda enfermedad, Padre Santo, Señor. Padre, si está enfermo, Padre, clamamos a ti, Señor, que seas tú obrando conforme a tu misericordia, que seas tú extendiendo tu mano de poder sobre ese hermano, esa hermana, Padre, que está enfermo, y que seas tu nombre glorificado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre eterno, quita toda enfermedad, Señor, de él y dásela al enemigo, Padre Santo. Quita toda dolencia de esa persona que está enferma, Padre, o esa hermana o hermano, y dásela al enemigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, toque su corazón, convierta su corazón, en el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones.